El señor doctor Pedro Velasco, asambleísta de la provincia del Carchi. Es importante ir conociendo ese trabajo en la asamblea, especialmente el proyecto de ley que en primer debate ya fue aprobado, del conflicto interno y otros temas que vamos a abordar el día de hoy. Doctor, bienvenido y muchas gracias por esperarnos unos minutos que nos hemos pasado el tiempo que estaba previsto el diálogo. Buenos días. Un gusto compartir con usted la información de la Asamblea Nacional. Gracias por la gentil invitación. Gracias, doctor. Lo decíamos, ha sido aprobado el primer debate del proyecto de ley del conflicto interno. Doctor, ¿cómo está esto? El proyecto de ley económico urgente emitido por el presidente de la República, que llegó a la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, de la cual formo parte, en días anteriores fue abordado. Se recibieron importantes aportes, delegaciones, comisiones de los sectores de la sociedad civil, sector empresarial, industrial, para saber sobre las bondades o las afectaciones que puede generar este proyecto, y fue aprobado con 5 votos a favor, 4 en contra al interno de la comisión. Es decir, el informe va a ser debatido, va a ser discutido y puesto en consideración del Pleno de la Asamblea. El día de mañana estamos convocados a sesión a las 9 horas para que todos los asambleístas se pronuncien y puedan tener una idea clara sobre esta iniciativa del Ejecutivo, que busca recaudar fondos para fortalecer la labor de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, en esta lucha frontal contra las organizaciones criminales, contra las organizaciones terroristas que sembraron tanto pánico y sembraron de miedo y muerte a nuestro país. Por lo tanto, ese es el objetivo de esta ley. Bueno, el gobierno requiere aproximadamente unos 2.160 millones aproximadamente, si no estamos mal, para enfrentar el conflicto armado interno que mantenemos al momento, que es de conocimiento público. Mas, sin embargo, el proyecto económico urgente recaudaría 1.660 millones de dólares aproximadamente. Faltarían unos 500 millones de dólares. La propuesta gubernamental para enfrentar la crisis social y económica que está viviendo el país, ¿va a analizarse o va a ser analizada desde este próximo sábado ahí en la Asamblea? Sí, Patricio, usted tiene los datos aproximados de lo que se requiere para el fortalecimiento de esta lucha, para emprender en una provisión y en una entrega inmediata de la logística, del equipamiento que requieren nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En una sesión reservada que tuvimos en días anteriores con los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, se escuchaba las necesidades urgentes, las prioritarias, y aproximadamente son 1.300 millones de dólares para las Fuerzas Armadas y 600 millones para la Policía Nacional. Y adicionalmente se requiere también el tema de una reestructuración del SNAI, las cárceles, una intervención que sobrepasa los 2.000 millones de dólares. La propuesta del IVA que llegó a la Asamblea, en la que se hablaba de un tiempo indefinido, no se hablaba de un periodo, y de los porcentajes se ha ido haciendo algunas modificaciones. Con el tema del IVA se iba a obtener aproximadamente 1.600 millones de dólares, pero no tenía temporalidad y no tenía una fijación del porcentaje. Entonces se ha sugerido de que tenga, como se lo hizo en el año 2016, una vigencia. Por lo tanto, el gobierno y las propuestas que han sido debatidas al interno de la comisión permiten que sea un impuesto fijo de un punto en forma indefinida, es decir, del 12 al 13%, y durante 3 años, 24, 25, 26, que puedan aumentarse esos 2 puntos adicionales hasta llegar al 15%. Pero eso, vuelvo a insistir, está siendo analizado por parte de los equipos económicos de presidencia, de la Asamblea, para que se pueda tener un consenso. Y adicionalmente se han propuesto otras 2 alternativas, especialmente de parte de las organizaciones políticas Revolución Ciudadana y Partido Social Cristiano, en la que se establece un porcentaje, un impuesto de las utilidades netas de los bancos, considerando lo que hayan ganado el año 2021, 2022, para efectos de que se pueda
aportar a este conflicto interno. Esto seguramente se ha hecho los cálculos y hablaríamos de unos 200 a 300 millones de dólares. Y lo propio se está estableciendo un impuesto del 5% a las utilidades extraordinarias del sector empresarial para asociaciones financieras permanentes que están en nuestro país, que daría una cantidad más o menos similar, y con eso se estaría casi cumpliendo la aspiración de recaudar esos fondos. Pero siempre hay divergencias, siempre hay propuestas que no tienen el respaldo total, así es que el día de mañana veremos cuál mismo va a ser la decisión que tome la Asamblea. Lo que tenemos que tener claro es que lo que el país requiere es urgente, es una necesidad imperiosa que no se puede dejar de atender. Y a veces se confunde cuando se menciona que solamente los sectores que más tienen son los que más deben pagar o afrontar esta crisis de seguridad interna. El conflicto afecta a todos los ecuatorianos, a todo el país. Son las 24 provincias las que están lastimosamente afectadas por estas bandas y organizaciones criminales, y todos creo que tenemos la obligación nuevamente de restablecer la economía, de restablecer la seguridad, de reactivar el tema del turismo. Solamente con seguridad podemos nosotros recuperar la paz y la tranquilidad y el desarrollo económico de nuestro país. Ahora, doctor, en esa reunión 4 asambleístas de Revolución Ciudadana y del Partido Social Cristiano votaron en contra en la comisión. Más sin embargo, la pregunta cabe aquí, ¿fueron acogidos sus aportes? Fueron acogidos los aportes de ellos. Están en el informe que nosotros estamos remitiendo y que ya lo remitimos al Pleno. Es decir, ellos proponían no IVA, ahí vamos con las utilidades de los bancos para que paguen con la propuesta de que le mencionaba hace un momento. Inclúyase el tema de los beneficios de las ganancias extraordinarias del más de 50% que han obtenido el sector industrial, el sector empresarial de nuestro país. También fue acogida esa propuesta. Entonces a veces sí queda la duda de qué es lo mismo que quieren, cuál es la propuesta en definitiva que quieren. Han manifestado que no quieren IVA, pero si el IVA es el que permite la mayor recaudación que requiere el país para enfrentar este conflicto interno. Y además hay que entender otro asunto, porque la facultad de proponer proyectos económicos urgentes que incrementen, que pongan tributos, impuestos o que eliminen los mismos, que los reformen, es facultad privativa del presidente de la República, no es facultad de los asambleístas. Por lo tanto, se podría entender que a veces hay una atribución de funciones que la propia Constitución no nos entrega a los asambleístas, sino exclusivamente al Ejecutivo. Han señalado ellos que sus bloques no estarán votando por la iniciativa gubernamental. ¿Esto advierte que no habrá los votos suficientes para aprobarse esta ley? Posiblemente, Patricio. Esto es una de las posibilidades, valga la redundancia, que se pueden dar en la sesión del día, no del día de mañana, porque mañana lo que se hace es en el primer debate conocer el informe, analizar, recoger observaciones, sugerencias, y luego regresan a la comisión para que nosotros en el plazo improrrogable de 4 días podamos volver a incluir algunas observaciones y poner el conocimiento de la Asamblea el segundo informe para el segundo debate. Así es que vamos a ver cuáles son los planteamientos, pero sí tenemos que tener claro que a veces daría a entender como yo no apoyo y como que quieren supuestamente cuidar el proceso político de este año, es decir, no quiero que me afecten mis decisiones en la campaña política o en lo que se vendría. Aquí no se trata de arriesgar capital político, se trata de arriesgar las vidas de las personas, de los ecuatorianos, y en eso no podemos poner en juego. Lo primero que tenemos que hacer es salvaguardar la integridad, la seguridad, la vida del pueblo ecuatoriano, combatir estas organizaciones narcoterroristas, pero con total seriedad. Esa debe ser la actitud seria, objetiva, madura que tengamos los asambleístas, no con cálculos políticos. Ahora, un impuesto especial a los ingresos de la banca, la telefonía celular, las farmacéuticas, ¿al final no afecta al consumidor final? Total. Usted sabe que lamentablemente todo después se carga al usuario final. Si usted va a obtener un crédito al sector financiero, al sector bancario,
le van a cargar también estos valores que a la postre están ellos, si están obligados a depositarlo al Estado. Lo propio en el tema de las farmacéuticas, de las telefónicas, es bastante complejo el tema, no es sencillo. Lo que nosotros habíamos propuesto y a futuro que podría ser una alternativa, pero no es inmediato, eso tiene que irse dando a corto y mediano plazo, que es el tema de la revisión de la focalización del subsidio a los combustibles. Eso es importante, que solamente sea subsidiado para las personas que verdaderamente necesitan, para personas pobres, humildes de nuestra patria, no para los sectores empresariales. Hay algunos que reciben este subsidio para las grandes embarcaciones, buques, y muchas de ese combustible se va ¿a dónde? A las organizaciones criminales, a los narcotraficantes que utilizan embarcaciones rápidas que se van llevando droga por alta mar, y así en otras actividades. Industrias camaroneras de grandes industriales que también se benefician de este subsidio. Eso no puede pasar. Por lo tanto, esa es otra medida que permitiría ahorrar recursos económicos importantes para el Ecuador. Lo propio se ha planteado de que se vaya tramitando urgente estas reformas a la ley de extinción de dominio, porque si nosotros entendemos que estos bienes mal habidos, cuentas bancarias, departamentos, casas, muebles, yates, aviones, avionetas, pueden ser inmediatamente confiscados y puestos a disposición del Estado para el combate mismo a estas organizaciones criminales, y ahí tendrían recursos económicos en una cantidad considerable. Importante. Bueno, en otro tema es importante ir ganando tiempo también en este diálogo. El día de ayer el exministro del MIES, Esteban Bernal, fue censurado. ¿Cómo se desarrolló este juicio político? En resumen, doctor. Este juicio político fue planteado en la anterior asamblea, antes de la muerte cruzada por el ex asambleísta Mario Ruiz de la provincia de Imbabura. ¿Cuál era el argumento del juicio político de él? De que se había excluido del bono de desarrollo humano a un sector de la población del sector de Intag en el cantón Cotacachi. Cuando empezamos a mirar el desarrollo del proceso tanto en la Comisión de Fiscalización y Control Político y luego el Pleno, se empezaron a violar procedimientos. No está contemplado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa el que se reemplace a los proponentes de un juicio político, y a pretexto de que la Asamblea es la máxima autoridad y decide el Pleno lo que tiene que hacer, se violentó un procedimiento flagrantemente, porque no contempla que el anterior asambleísta sea reemplazado con uno nuevo, cuando es proponente. Lo que la ley sí faculta es que se reemplace a un interpelante, que es diferente, los que hacen de interpelación ya cuando se desarrolla el juicio político, y acá se lo cambió con el segundo vicepresidente, que es Egner Recalde. Primer tema de ilegalidad. Segundo, cuando se desarrolla el juicio político comparecen las partes a presentar las pruebas de cargo y de descargo, y en las pruebas de cargo en principio se acusaban de exclusión del beneficio a cierta población de la que me he referido. Y cuando ya desarrolla el proceso de juicio político se ve que no es exclusión, sino que se les faltó notificar a los que ya no iban a recibir el beneficio. Es decir, cambia de exclusión a falta de una notificación. En la defensa que presentó el exministro Bernal, muy contundente, muy clara y apegada a derecho, le menciona que el registro social, que es una institución adscrita a la Presidencia de la República, es la entidad que califica los quintiles de extrema pobreza, los puntajes que tienen que tener cada uno de los beneficiarios, y si es que tienen esos puntajes se hacen beneficiarios del bono de desarrollo. Si ya pasan de ese puntaje, es decir, si una persona que estaba en extrema pobreza, un ejemplo que voy a poner, tiene trabajo, encuentra trabajo, ya pasa a registros del Seguro Social y esas bases de datos se cruzan, y por lo tanto sale de ese puntaje inferior y ya no puede seguir siendo beneficiario. Y eso no lo hace el MIES, eso no califica ni excluye el MIES, lo hace otra institución llamada Registro Social. Eso lo explicaron abundantemente con mención de los decretos ejecutivos y todo eso. Sin embargo, la Asamblea ayer tomó la decisión de censurarlo al ministro, porque no lo podría destituir, porque ya no era funcionario que estaba cumpliendo actividades en esa cartera de Estado. Yo digo, a veces los juicios políticos
lo que pretenden es satisfacer venganzas personales, y eso no puede pasar, sino tiene que ser siempre apegados al derecho. Eso es lo que sucedió, y se había censurado al ministro de Desarrollo, ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. Así es, y nos deja preocupados. ¿No fue muy rápida la interpelación? ¿Esta celeridad en los juicios tiene alguna intención o está dirigida para ir hacia el juicio político a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, tal vez? Esto es el camino que están allanándolo para llegar allá. Lo que hemos analizado, sin tener facultad, la Comisión de Fiscalización y Control Político eliminó de plano 4 juicios políticos, los archivó. ¿Para qué los archiva? Para ya no tramitarlos y para que vayan acelerando y llegue rápido el de la fiscal. Vamos a estar pendientes de ese tema, porque lo que no debemos permitir los ecuatorianos es impunidad. A eso se pretende llegar, a atemorizarla, a bloquear la acción que viene haciendo la fiscal, persiguiendo a aquellos delincuentes de cuello blanco que no habían sido topados antes y que hoy los tiene en vilo y que los tiene refugiados en algunas embajadas. Yo creo que ese trabajo debemos respaldar todos y no permitir que se deje, vuelvo a insistir, sin sanción, sin pena, a aquellos que han saqueado al país, que han hecho tanto daño. Doctor, queremos agradecerle, muy importante poder dialogar con usted siempre en estos medios de comunicación. Bueno, nos hacen llegar una consulta que es bueno trasladarla a usted, doctor. Dice, hay preocupación por ciertos problemas, cobros e incumplimientos en el norte, cierto, lo que habíamos mencionado hace un momento. ¿Qué hacer ante esta situación y cuál podría ser su aporte, doctor? Estoy totalmente listo para ayudarles a denunciar estos temas. Si me hacen llegar o formalmente las denuncias con los documentos respectivos, yo inmediatamente puedo trasladar a la gerencia regional, y lo propio puedo hacerlo a la propia cartera de Estado, al ministerio, para que me den la información y vamos juntos encontrando respuestas, porque no está bien tampoco que se perjudique a los usuarios. Si eso es verdad, se puede aplicar sanciones, porque primeramente está el derecho de las personas y no puede ser violentado. Es verdad, y muchas gracias por ese aporte también para encontrar alguna solución a la ciudadanía. Doctor, le agradecemos su presencia esta mañana. Gracias a usted, Patricio. Un buen día, saludos a todos mis comprovincianos.